La Comisión Disciplinaria de la FMF sancionó a varios protagonistas tras la trifulca entre América y Toluca. Antonio Turco Mohamed recibió un partido de suspensión por insultos hacia la banca rival, al igual que su auxiliar Shair Mohamed, involucrado en los incidentes en vestidores. El castigo más fuerte fue para Geliño, quien recibió 3 partidos por su expulsión y por agredir a Alex Cendejas. Por su parte, Henry Martín fue suspendido un juego tras encarar a Geliño en la zona de túneles, provocando que el conflicto escalara. A pesar de su participación, Alex Cendejas no fue sancionado debido a que no apareció en el acta arbitral. Las decisiones han generado polémica por la diferencia de castigos y la percepción de sanciones poco severas. ¿Qué opinas tú? Pues buenas noches a todos. La verdad es que se queda corta en los castigos, por supuesto. Mira, es preocupante porque hemos visto cualquier cantidad de broncas que se generan en la tribuna y cualquier cantidad de broncas que se generan afuera de los estadios. En esta ocasión, la bronca se genera adentro de la cancha, que podía haber explotado afuera de la cancha, en tribuna y fuera del estadio también, y eso sería gravísimo. Entonces, por supuesto que está todo mal. Yo creo que es producto de la frustración que vivimos a lo largo de la semana por muchas situaciones que no vamos a platicar aquí, más que el tema deportivo. Había sido un gran partido, para mí de los mejores del torneo, entre 2 grandes equipos. El América demuestra nuevamente que se puede levantar cuando parece que las cosas están muy mal, como están realmente, y Toluca no ha venido sumando partidos a favor o puntos a favor, pero está más vivo que nunca en la CONCACAF. Qué pena que una situación en un gran partido de fútbol termine de esa forma, y creo que la federación demuestra, o la comisión disciplinaria demuestra otra vez que pues los castigos son pequeñitos en relación a lo que tendría que castigar este tipo de situaciones para por fin ponerle fin a este tipo de situaciones. Se dejan pasar oportunidades históricas, yo creo, para ser ejemplares, y de lo que se trata aquí es no afectes al Toluca, que va por el tricampeonato, va por la CONCACAF, no afectes al América, que mira, ya ganó, y entonces a lo mejor se mete a la liguilla, y en realidad dejan pasar oportunidades muy significativas para establecer precedentes de aquí no se juega con el producto, ¿no? Aquí el producto está golpeado, déjala pasar. Viene el Mundial, no hagas olas, porque imagínate ahorita un aviso de veto en el Estadio Azteca, Ricardo Push. Buenas noches a todos. Es demasiado permisivo. Los incidentes que ocurrieron en el Azteca el fin de semana no son únicos del fútbol mexicano, pasan en la mayoría de las ligas. El problema, y lo decíamos en la tarde, es cómo se sancionan en un lado y en otro. Ahí sí hay una enorme diferencia en lo permisivo que sigue siendo en ese sentido el fútbol mexicano y nuestra sociedad, un poco de lo que tú hablabas al empezar el programa. Creo que nos falta asumir más responsabilidad de las cosas que pasan para evitar que se repitan, y eso no se hace, ahora no es la excepción. Te queda además estas dudas de por qué Efraín solo lo multaste económicamente y a Mohamed sí lo vas a echar un partido. Dicen que porque la señal de Efraín fue hacia la gente y la de Mohamed fue hacia un rival dentro del campo, y entonces en eso cambia, no termina por quedar demasiado claro. El tema de veto, o por lo menos aviso de veto, me parece que es lo más delicado, haber dado por hecho que eso no iba a suceder. Pues la única explicación es los 52 días a los que estamos de que en ese mismo escenario se inaugure el Mundial. Sí, lamentable, la verdad es que muy triste. El grito no se para, y además hay gritos ahí a Heliño. Hugo, le dijeron, por ahí se escucha un mátalo en la parte de abajo, por ahí insultos racistas, el grito, y entonces dice multa económica por conducta de la afición. Y esos que están en la zona VIP, pues ¿qué no los puedes identificar? ¿Y qué vas a hacer con la zona VIP? Por lo menos tendría que decir, y le exigimos al Estadio Azteca y a sus responsables que nos digan qué van a hacer con esa zona. Porque esta zona, que era una buena idea, pues no está para la cultura deportiva que tenemos, para la educación. Son boletos muy caros, pero el dinero no compra la educación. Está demostrado que esos que tienen dinero para pagar no se portaron bien. Y no se van a portar bien cuando ves a los jugadores ahí, en lugar de que sea una cosa empática, positiva, va a servir para decirle, tú eres mi enemigo, tú eres mi adversario, y no para que los boletos valgan la pena, ¿no crees, Hugo? Hola, Javier, compañeros, buenas noches. Javier, fíjate que sí, tuve la oportunidad de estar paseando ahí por las tripas del Estadio Azteca para ver cómo estaban las instalaciones, y tuve la oportunidad de pasear por ahí. Y es una zona que en teoría suena bien porque estás viendo pasar a los jugadores antes y después de los partidos, que se van al autobús, eso, lo otro.
y hay un contacto ahí cercano, pero no se pusieron a pensar después de los partidos. ¿Qué ha acontecido? Pues no sé si estos partidos lo están haciendo de prueba, y si lo están haciendo de prueba, se están dando cuenta que lo que ellos pensaban no es lo que está sucediendo. O sea, después de un partido, regularmente los que ganan están contentos y los que pierden obviamente están enfadados. Pero este tipo de espectáculo que se va a ver en todo el mundo, previo a una Copa del Mundo, en el estadio emblemático que es el Estadio Azteca, la verdad a mí me da vergüenza. Me da vergüenza porque la actitud, no solamente dentro de la cancha, sino fuera de la cancha, el comportamiento entre todos y que estábamos viendo, yo pensé que estábamos en un fútbol de tercera, cuarta división, o sea, del barrio, o sea, no quiero decir ningún nombre de una colonia o de una delegación, pero a las alturas en las que estamos es vergonzoso que faltan pocos días para que empiece el Mundial. Y luego hay otro tema que me preocupa, ¿eh? ¿Quiénes son los que sancionan? Los que sancionan es el Comité de Disciplina Deportiva. Mira lo que es la jueza de línea. O sea, yo no había visto algo así en mi vida. No tiene que hacerlo, que estuviese... ¿Por qué no protegió y por qué no cuidó al que estaba más enfadado, porque estaba más alto, más fuerte? Sí. Dice, con ese no puedo, pero con ese chiquito sí puedo. Pues como el Porque que... ya le habían expulsado, él ya se iba. Esa también es una razón, quizás. Sí, pero Mohamed Ya se decía, iba, ¿eh? ¿por qué tiene que tomar a Porque el un niño ya rival? se iba, Por eso, estaba ¿por qué ahí, tiene que era- tomar a un adversario? Pero dentro del comportamiento de los árbitros está que tienen que hacer eso. No. No. Todo O sea, lo contrario. actuó cada quien por su naturaleza, Todo lo ¿no? contrario. Pues entonces ahí está la equivocación. O sea, ¿quiénes son los que están en la comisión de disciplina? Lo estabas diciendo tú. ¿Son exjugadores? ¿Son exentrenadores? Había ¿Conocen Sí. realmente esa esencia de lo que es el fútbol dentro? No, Hugo, pero Los no que tienen, califican. no tienen autoridad. ¿Y la calificación va a ser qué? ¿Qué pasa? Es como acabas de decir tú una cosa muy importante. Estamos viendo que el fútbol mexicano es el reflejo de la sociedad. O sea, estás teniendo a gente que no sabe de fútbol para sancionar si es culpable o es inocente. Y eso no puede ser. Tenemos que defender a nuestro país en todos los aspectos. Y en lo deportivo, nosotros tenemos que hacerlo. Y yo lo voy a hacer por el fútbol, que es lo que más me compete. No es que ellos, mira, créeme, no es que ellos digan, aquí está el reglamento, tal, se acabó. No, responden dependiendo del telefonazo, responden dependiendo de la conciliación. Bueno, pues eso es histórico. O sea, Eso es corrupción bueno, absoluta. sí, disfrazada si quieres, pero ahí están. Y no es que ellos, como en otras ligas, como en la Premier o en la NFL, ¿qué dueño se va a atrever o qué presidente se va a atrever a intervenir, sugerir, mira, ahorita no, etcétera? Eso ha pasado hace 40 años. Hoy lo que ocurre es que tenemos una coyuntura mundialista y entonces mete la vergüenza debajo de la alfombra en lugar de enfrentar un problema y decir, tenemos este problema y no lo escondemos, lo enfrentamos, ¿no? Pero como la Copa del Mundo está a 40 y tantos días, a 50 y tantos días, entonces no, el estadio nada que ver. Lo que más me sorprende es lo de Henry. Porque Henry no está convocado y Henry, o sea, ya el rollo del niño arriba con Cendejas, ¿qué tiene que hacer Todo tiene Henry? una explicación, Javier. Buenas noches. Todo tiene una explicación. Desafortunadamente todo está mal, pero todo tiene una explicación. Henry está frustrado, está impotente, está lleno de coraje porque no juega, porque está lesionado. Y su forma de... Ese escape, no lo estoy justificando, trato de explicarlo. Ese escape es hacer lo que hace porque él considera que el niño agredió a su compañero. Esa me parece que es la explicación. Ya recibió su merecido. El niño se equivoca por el golpe que le tira a Cendejas, no lo puede hacer. Estoy hablando de los jugadores. En el tema de la jueza de línea, sí, yo creo que si tú vas a separar, haces esto. Si vas a separar, haces esto. No vas solamente sobre una persona. Pero después vamos más allá. Las famosas señas y la famosa palabrita que no la voy a repetir, es que se hace tan común hoy en día que llama la atención, y los medios de comunicación ahí también tienen que ver, porque en las mesas de debate se utiliza esa palabra. Y después queremos que los jugadores no la utilicen o los técnicos no la utilicen, porque si no los vamos a matar. No hay congruencia. En los medios de comunicación se utiliza esa palabra como si fuera cualquier cosa, y no es cualquier cosa. Y no es cualquier cosa porque... ¿Pero cuál? Perdón, ahí sí. La de los huevos y la del gesto. Esa palabra que se usa ahora tan comúnmente. La del grito homofóbico. Y se utiliza en los medios de comunicación también, porque lo hemos escuchado en repetidas ocasiones. Gente que no tiene la educación porque no la mamó.
Y entonces la utilizas por falta de argumentos, por falta de vocabulario o porque no sabes de fútbol. A la gente lo resumo en una frase que dice: la liga antes de comenzar cada partido. Siente tu liga. Fríos, conflicto de intereses. Lamentable, pero contestando la pregunta, que me parece bastante aceptable, porque estaba el departamento de inteligencia estaba cerrado, entonces me lo hicieron en otro lado y está bastante buena. Aparte la cambiaron, eso es bueno. El departamento de inteligencia es tan malo como la comisión. No tan malo, no tan malo. ¿Cómo? ¿No tan malo? No tan malo. Está reconociendo que la comisión es mala también. No, Mira, más vueltas y responde, Fabi. La comisión, por supuesto. Porque lo que pasó en la cancha, estás caliente, no justifico nada. Tuvieron muchas cosas malas y dejaron pasar muchas cosas, pero la comisión tiene los videos, tiene todo. Me parece que la cédula que da el árbitro es muy mala, porque no dice nada claro, nada concreto para poder optar a un castigo tal vez más severo de algunos integrantes de este partido. Y me parece que la comisión muy mal. Nuevamente muy mal. Nuevamente me queda de ver en este tipo de situaciones. Porque han habido cosas más graves todavía y han sido muy fríos como hasta ahora. Es lamentable. Telefonazos, para acá, para allá. Esto no me perjudiques, que esto, se me van a la selección. No sé. Es lamentable. O sea, revisan más acciones del fútbol en el VAR que lo que sucedió ahora para la comisión. A Nahuel, que estuvo muy mal con el láser en un clásico. ¿Cuántos le tiraron? 11 partidos. Con un láser. La invasión a una zona donde no tiene que estar Henry. Lo que hizo el Turco. Lo que hizo el Niño. Y un montón de situaciones más. Los gritos. Frío. Bueno, antes de continuar, lo que hizo el Turco le da un partido de suspensión. Y multa económica. ¿Cuántos suspendieron a Efraín Juárez? Multa económica. Entonces no lo suspendieron. Ahí ya por lo menos le subieron uno. No, pero ahí por último dice invasión. Invasión a la banca. Vamos a revisar la redacción también de las sanciones, porque todo tiene que ver con un reglamento. El problema es qué tan ambiguo. ¿Cuál reglamento? El problema es qué tan ambiguo, Fabián, está ahí, puede ser un reglamento. ¿Cuáles han sido los castigos más severos acá? Me acuerdo uno de nuestros tiempos, Joaquín Sermatén. Cristian Sermatén, de los Pumas. Sermatén. Y no me acuerdo. ¿Y lo de Nahuel? Y lo de Pablo Aguilar. Pablo Aguilar, sí. Que lo habían castigado un año, pero al final, bueno, dijeron. Lo del árbitro también, que le pega un rodillazo al jugador de León, al Curro. Y Enrique Triverio también, ¿te acuerdas? Triverio. Que además fue la misma jornada. También si no cabezazo de alguien de Tecos, ¿cómo se llama? Que fue en América. Bueno, ¿te acuerdas la bronca? La bronca. Pero ese no fue un partido oficial. ¿Te acuerdas la bronca entre Cruz Azul y Morelia? El cabezazo de Chuy. Claro. Claro, contra el preparador físico. Está el Chaquito también ahí, que le gusta mi selección. ¿En serio? Sí, ya nos lo dejó muy claro. Yo coincido. ¿Igual? Sí, con lo que dice Beto. ¿Sabes que sí? Absolutamente. No tengo mucho más para agregar sobre el tema de los jugadores. ¿Y los árbitros qué pregunto? A los árbitros no se los suspende. Se supone que hay una fecha de suspensión, ¿no? ¿O no se notifica? De entrada no están programados para esta jornada. Pero no han dicho nada. Marcan a eso. A los jugadores los suspenden, a los técnicos los suspenden, al árbitro que armó todo este desmadre, nada. Es que al parecer no está programada para esta fecha. Eso es como la suspensión. Pero no. La programan, no cobra. Yo lo que digo es, si vos los suspendés a los futbolistas y a los técnicos, tenés que decir, los suspendí a los árbitros también. ¿Por qué no? Dices tú. ¿Por qué no notificarlo? Fer. ¿Cómo están? Buenas noches. Ya empezamos a proteger el gremio. Me parece que se quedan cortos con el Niño, se quedan cortos con Henry. Lo de Henry no pasó a mayores, gracias a Dios, a la providencia o a quien quieras. Pero lo que hizo Henry Martín pudo haber acabado en una desgracia, ¿eh? Con gente insultando al Niño, diciéndole insultos racistas. Henry fue el que provocó niños, todo. Bueno, Henry fue el que bajó a increpar al Niño cuando el Niño bajó ya iba por ahí, al sí, vestuario, y está mal lo que y hizo. fue el que provocó que se prendiera en esa zona la afición del América. Y también yo no entiendo dónde está el veto al estadio, ¿no? Porque al final lo que pasó, imagínate que esto te pasa en un mundial.
Imagínate que esto te pasa en el Mundial, que cuando va bajando el jugador expulsado, los aficionados que están ahí le empiezan a gritar insultos racistas, mátalo, muérete, Pero por golpéalo. eso- Imagínate lo que hubiera pasado si esto pasa en la Copa del Mundo. Pero como pasa en la Liga MX y pasa en el Estadio de América, no pasa absolutamente nada. Al estadio, otra vez, volteamos para otro lado y aquí no pasó absolutamente nada. Me parece que se está minimizando algo que, insisto, afortunadamente no acabó en algo mucho peor, ¿eh? Porque si por ahí se termina colando algún aficionado, se rompe el cristal o lo que quieras, no sé qué hubiera pasado. Rafa, ¿tú también estás a favor del veto del estadio? Sí, lo del estadio yo ayer lo comentaba, por supuesto. No entiendo cómo no se sanciona al estadio, ¿no? De menos, quiero pensar que con las cámaras que tienen hoy en día, pues tenemos que enterarlos de 2 o 3 aficionados que ya están vetados y no pueden volver a entrar, ¿no? al estadio, menos en esa zona, por supuesto. Entonces, sí, a mí la verdad me parece fantástico que el estadio no esté vetado. Lo del arbitraje... ¿Qué hace Henry pues, ahí? El que no estén... ¿Qué hace Henry ahí? Porque mal. insisto, el niño se equivocó en la cancha y estoy totalmente de acuerdo con la sanción y creo que le quedó corta, Sendejas y también creo que está involucrado y no en ningún momento aparece Sendejas. Porque lo detuvieron, porque llegó el árbitro asistente es que ayer detenerlo. pero eso está terrible. El reglamento lo deja tan... Es que eso es que dice que lo detuvo, o sea, fue terrible. La comisión disciplinaria de la línea. No lo tendría que haber hecho. Pero al final de cuentas, yo, Rafa, lo que veo de Sendejas es que él nunca reaccionó. O sea, a ver, te dan un manotazo y tú reaccionas y te le vas encima, ¿no? Él no reaccionó. Bueno, entonces, pero yo creo que por eso lo no lo agarraron. suspende. Eso no tiene nada que ver. No, claro, eso es equivocación de la juez de línea, que Tiene lo peor que que, ver. puede hacer, y ahorita nos lo dirá Arturo Bricio, no es la función. No, de acuerdo, no es referee. de acuerdo. Ella lo que tiene que hacer es ver y qué pasa. Se Ya si tuvieron que agarran a quedar a golpes un es lado problema y de se ellos. pegaban, expulsar a quien se No, pegara, imagínate, si a mí me agarra la juez de línea, le sueltas un golpe porque estás caliente ahí adentro y es imposible controlarte. Entonces la juez de línea no tendría que haber ido a agarrar a ningún jugador. Ella tiene que ver qué está pasando, nada más. Entonces, por ahí no vamos. Lo que sí está correcto es, para mí, a ver, lo de Henry, que fue, claro que se equivoca. Él lo que me dicen es que bajó, estaba en el palco y cuando viene esto baja y ahí aprovecha, porque ahí hoy es un nuevos vestidores que pasan ahí juntito, que está mal. Pero también creo que el señor está exagerando, que vaya a pasar una desgracia tampoco. Es que sí pudo haber pasado, Beto. O sea, es que ese es el problema, que siempre minimizamos todo y no pasa nada. ¿Qué demonios tiene que hacer Henry? ¿Qué tiene que hacer Henry bajando a buscar pleito y a insultar a un jugador que ya se iba expulsado? Ahí tendrán que tener mayor seguridad en esa zona, porque en esa zona va a haber gente que va a seguir pagando por ir a esa zona y ver a los jugadores pasar por ahí. Tenían la oportunidad de hacer una sanción ejemplar, una sanción que marcara precedente, y como siempre les tembló la mano porque es el América, punto, hay que decirlo como... Señores, lo que pasó en el América contra Toluca no fue un simple partido de fútbol, fue un escándalo total que deja muy mal parada a la Liga MX, a la comisión disciplinaria y a todos los involucrados, porque hoy ya se conocen las sanciones y sinceramente dejan más dudas que certezas, porque sí, hay castigos, pero parecen cortos, parecen suaves y sobre todo parecen inconsistentes, empezando por Antonio Turco Mohamed, técnico del Toluca, que fue suspendido apenas un partido tras insultar a la banca del América, algo que en cualquier liga seria podría costar mucho más, pero aquí parece que con un juego se arregla todo. Y ojo, porque no solo él, también su hijo Shair Mohamed, auxiliar del equipo, se lleva un partido de sanción por estar metido en los problemas en zona de vestidores, es decir, todo quedó en familia, pero con castigos mínimos. Ahora, pasemos al caso más caliente, el de Geliño, que sí fue el más castigado con 3 partidos de suspensión, pero aquí es donde se abre el debate fuerte, porque el jugador de Toluca no solo fue expulsado en el partido, sino que además protagonizó actos violentos, incluyendo un golpe en la cara a Alex Sendejas. Y aún así muchos consideran que 3 juegos se quedan cortos para lo que se vio, porque no fue solo una jugada caliente, fue una agresión clara que terminó encendiendo todo el caos que después vimos en los túneles del Estadio Azteca, o mejor dicho, del Coloso de Santa Úrsula, que se está preparando para el Mundial 2026. Y aquí viene otro punto delicado,
porque ese estadio que debería ser ejemplo terminó siendo escenario de una trifulca vergonzosa. Del lado del América aparece Henry Martín, el capitán, el referente, el líder, que también se metió en la bronca encarando a Geliño en vestidores, lo que provocó que la situación escalara aún más. Y pese a eso, la comisión disciplinaria decidió darle solo un partido de suspensión, uno solo, lo cual ha generado muchísima polémica, porque estamos hablando de un capitán que debe poner el ejemplo, no meterse en peleas en el túnel, y aún así el castigo fue mínimo, y aquí es donde muchos aficionados se preguntan, ¿hay trato preferencial? ¿Se mide distinto cuando se trata del América? Porque mientras Geliño se lleva 3, Henry apenas 1, y eso sin contar que Alex Cendejas, quien también estuvo involucrado en la trifulca, ni siquiera aparece sancionado, simplemente porque no fue reportado en el acta arbitral, lo cual deja en evidencia otra falla gravísima en el sistema, porque entonces dependemos únicamente de lo que el árbitro escribe, aunque haya imágenes, aunque haya videos, aunque todo el mundo haya visto lo que pasó, si no está en el acta no existe, y eso es gravísimo para la credibilidad del torneo. Pero el escándalo no termina ahí, porque hay un tema todavía más delicado y que sinceramente debería preocupar mucho más que las suspensiones, y es lo que ocurrió en las gradas, porque Geliño fue víctima de gritos racistas por parte de la afición cuando se dirigía al vestidor tras su expulsión, además del ya tristemente famoso grito homofóbico que sigue apareciendo en los estadios mexicanos como si nada, y aquí es donde la Liga MX vuelve a quedar expuesta, porque a pesar de todo esto, el estadio no recibió ningún veto, ninguna sanción, absolutamente nada, bajo el argumento de que no quedó asentado en el acta arbitral, lo cual suena más a excusa que a justificación, sobre todo considerando que estamos a menos de 2 meses del Mundial 2026 y México no puede darse el lujo de mostrar esta imagen al mundo, pero parece que las autoridades prefirieron mirar hacia otro lado, ser tibios, no meterse en problemas, y eso es justamente lo que hoy tiene encendida la polémica, porque no se trata solo de castigar a jugadores o técnicos, se trata de mandar un mensaje claro contra la violencia, contra el racismo, contra la falta de control, y hoy ese mensaje simplemente no llegó. Así que la pregunta es clara y va directo a la mesa. ¿Fueron justas las sanciones? ¿Se protegió al América? ¿Se castigó realmente la violencia de Geliño? ¿O estamos ante otro caso más donde la comisión disciplinaria queda a deber? Porque lo que pasó en el América contra Toluca no puede repetirse, no en una liga que quiere crecer, no en un país que será sede del Mundial, y mucho menos en un fútbol que cada vez pierde más credibilidad cuando las decisiones no convencen a nadie. Y si esto ya parecía suficiente para encender el debate, hay todavía más ángulos que no se pueden ignorar, porque aquí no solo estamos hablando de sanciones individuales, estamos hablando de la imagen completa de la Liga MX y de cómo se manejan las crisis cuando el espectáculo se sale de control, porque lo que ocurrió en este América contra Toluca no fue un incidente aislado, fue la consecuencia de muchas cosas que se han venido permitiendo con el tiempo. Arbitrajes inconsistentes, poca autoridad dentro del campo, jugadores cada vez más al límite emocional y, sobre todo, una falta de consecuencias realmente contundentes cuando las cosas se desbordan. Y eso se nota en cómo reaccionaron los protagonistas, porque nadie intentó calmar la situación de inmediato, nadie tomó el rol de líder para apagar el incendio. Al contrario, todo escaló, todo se volvió más grande, más tenso, más peligroso. Y eso es algo que no puede seguir pasando si de verdad se quiere competir al nivel internacional. Ahora, pongamos otro tema sobre la mesa, la figura del capitán, porque Henry Martín no es cualquier jugador, es el líder del América, es la cara del equipo, es quien debe poner orden en momentos de crisis, y sin embargo terminó involucrado directamente en una confrontación en vestidores, y eso manda un mensaje complicado hacia el resto del plantel, porque si el capitán pierde la cabeza, ¿qué queda para los demás? Y aquí es donde muchos consideran que la sanción debió ser más ejemplar, no solo por lo que hizo, sino por lo que representa dentro del equipo, porque el fútbol también se trata de jerarquías y responsabilidades. Y parece que eso no se tomó en cuenta. Por otro lado, el caso de Geliño también deja mucho para analizar, porque sí,
cometió una agresión clara, sí, fue protagonista de la bronca, pero también hay que preguntarse qué lo llevó a ese punto, qué tipo de presión o provocación existió dentro del partido para que todo terminara así, y esto no es justificarlo, sino entender que cuando los partidos se juegan al límite sin control arbitral, es más fácil que todo explote, y eso es responsabilidad compartida, porque el árbitro también tiene que saber leer el juego, cortar a tiempo, imponer autoridad antes de que sea demasiado tarde, algo que claramente no pasó aquí. Además, hay otro factor que no se puede ignorar, la narrativa mediática, porque desde que terminó el partido, las redes sociales explotaron, los videos se hicieron virales, las opiniones se dividieron, y eso mete presión directa sobre la comisión disciplinaria, que muchas veces parece reaccionar más al ruido externo que a un criterio firme y consistente, y eso es peligroso porque las decisiones deberían basarse en reglamento y no en tendencias o polémicas del momento. Y hablando de polémica, lo del estadio es quizá lo más preocupante de todo, porque si realmente hubo gritos racistas y homofóbicos y no hubo sanción, entonces el mensaje que se manda es devastador, porque se está normalizando algo que debería ser castigado con total severidad, no solo por reglamento, sino por responsabilidad social, porque el fútbol tiene un impacto enorme y no puede permitirse ser cómplice de ese tipo de conductas. Y aquí es donde la Liga MX vuelve a quedar en deuda, porque no basta con campañas o discursos, se necesitan acciones reales, castigos que de verdad generen un cambio, y hoy eso no se vio. También hay que hablar del timing, porque estamos a nada del cierre del torneo. Los equipos están peleando posiciones clave, y estas suspensiones pueden influir directamente en la recta final. Toluca pierde a Geliño en un momento crítico, América pierde a su capitán, y eso puede cambiar dinámicas, resultados y hasta el rumbo del campeonato, lo que hace aún más importante que las decisiones sean justas y bien fundamentadas, porque cualquier error puede tener consecuencias deportivas muy grandes. Y finalmente, queda una sensación que no se puede ignorar, la de un sistema que reacciona, pero no previene, que castiga, pero no corrige de raíz, que intenta apagar incendios en lugar de evitar que empiecen. Y mientras eso no cambie, este tipo de situaciones seguirán repitiéndose, porque los jugadores seguirán sintiendo que pueden cruzar la línea, los técnicos seguirán creyendo que un partido de suspensión es un costo asumible, y las aficiones seguirán actuando sin miedo a consecuencias reales. Y así es muy difícil que el fútbol mexicano dé el salto que tanto se espera. Así que el debate está abierto y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Realmente aprendió algo la Liga MX de lo que pasó en el América contra Toluca? ¿O simplemente estamos ante otro capítulo más de polémica que en unos días será olvidado sin que nada cambie?